Buenos días, le habla el apóstol y profeta Edna Silva de la Iglesia Cristiana de Texas. Hoy quiero llegar a ti, a tu casa, a tu vida, con un tema muy especial que el Señor nos habla en la palabra, que estemos atentos a las señales que se darán en el fin del tiempo. Pero esas señales que el Señor coloca son señales como cuando tú vas en una carretera y sabes que viene una curva, que es vía recta, y el Señor las puso en la Biblia para que tú estés atento a poder prepararte y poder resistir ese peso. Pero quiero que en este momento comencemos a orar al Señor, a orar y pedirle que este instante sea un instante en donde sea Él el que te enseñe, que sea Él el que te enseñe y no sea yo, que sea Él usando mi boca y trayendo ese conocimiento que me ha permitido tener mucho tiempo, para poderlo hacerlo delante de ti y saber de que viene del Espíritu. Cierra allí tus ojos. Amado Espíritu Santo, en esta hora yo te pido, Espíritu de Dios, que tu presencia descienda en este lugar, descienda en mis hijos y en las personas que considero mis hijos espirituales, quienes están allí al frente escuchándome. Que los pusiste allí con un motivo especial a escuchar esta prédica, Señor, para que ellos comiencen a prepararse a esas señales, para que estén alerta, atentos, con los sentidos que tú le pusiste, para que no sean unos sentidos carnales sino espirituales, que vengan con un entendimiento no humano sino un entendimiento puesto del Espíritu en sus vidas, para poder ser revelado estos tiempos, cómo deben de vivirlos, Señor. Hoy quiero, Señor, que esa cobertura tuya, que tu presencia descienda con la gloria tuya, Señor. Que la sangre de Cristo nos proteja a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro hogar, a todo nuestro entorno y en toda área de nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres tú el único que nos das todos los días esa posibilidad de ver el presente de una forma victoriosa. Sin ti hay desesperanza. Yo pido hoy, Señor, que en medio de esta exaltación, con esa alabanza de fondo, Señor, pido, Señor, que tu Espíritu descienda, que te entrones, Señor mío, en mi corazón y en la vida de cada uno. Ayúdanos, Señor mío Jesucristo, a poder vencer a todo tiempo, a todo momento difícil que se está poniendo por debajo de la tierra. Eres soberano y el cielo que ilumina sobre toda la tierra es capaz de poder tocar cada vida de cada ser humano debajo de ella, Señor. Así como nos ilumina a todos, hoy pido que a todos, Señor mío, en el mundo entero, en cada nación, ciudad, en cada pueblo, en cada hogar y en cada persona, tú te glorifiques, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en medio de cada situación, Señor. Permítenos ver tu gloria y tu voluntad. Permítenos, Señor, llenarnos de ti, Señor. Permítenos, Señor, obedecer de ti, Señor, estos tiempos. Señor, eres la fuerza de nuestra luz. Eres nuestra salvación. Eres el todo, mi Rey amoroso. Eres todo lo que llena nuestras vidas con esa esperanza de que no estamos solos, Señor, que tú nos acobijas en el hoyuelo de tu mano y que somos la niña de tus ojos, Señor, y que tú nos guardarás y protegerás. Por eso te alabamos, y que todo lo que sea en victoria, en bendición en nuestras vidas, sea para gloria y honra tuya, Señor. Te alabamos, Señor, en este instante. Espíritu Santo, acompáñanos. Espíritu de Dios, acompáñanos.
y envía a tus ángeles guardianes a que nos guarden. Haz, Señor mío Jesucristo, que en medio de la alabanza y la adoración podamos, Señor, sentir esta presencia gloriosa que desciende en este instante, Señor. Una presencia de tu Espíritu, de Jesús y del Padre. Ese Padre amoroso que nos ve todos los días de nuestra vida y nos está enseñando a prepararnos, a poder resistir, a poder vencer, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres la fuerza de nuestro corazón. Tú eres nuestro Salvador, mi Rey. En ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Y solo en ti, Señor, solo en ti es que nosotros nos refugiamos en este instante. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Eres la gloria eterna. Eres eternamente el amado de los amados, Señor. Eres el esposo de la esposa que somos nosotros, tu iglesia. Te amamos, mi Rey hermoso. Ayúdanos a soportar estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú eres el hermoso. Tú eres el hermoso, nuestro Salvador, la roca en que confiamos. Y aunque todo demuestre, Señor, que no vamos a poder, tú nos das y renuevas nuevas fuerzas como el búfalo. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres, Señor, el Dios grande y poderoso, y en ti solamente confiaremos. En el nombre de Cristo Jesús, en ti esperaremos, Señor. Bendito seas, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿qué nos queda decir en este instante? En el único que podemos confiar en este instante está en el cielo. Y vamos a ver por qué tienes que poner la confianza en solo Él. ¿Por qué tienes que perseverar? En prepararte en esos tiempos que van a venir a la tierra. Vamos a ver una parte de la Biblia que dice, 2 de Timoteo 3, 1, 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural e implacable, calumniadores, interperantes, cuales aborrecedores de lo bueno y traicioneros, impetuosos y enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo dice en las características del hombre que va a estar en contra de las cosas de Dios, de seguir a Dios y de hacer su voluntad. Pero el libro de Apocalipsis nos enseña y nos muestra muchas cosas. ¿Qué va a venir antes de Jesús? El juicio de Dios sobre los hombres que no han querido obedecer a su palabra, sino que han seguido su corazón malvado. A través del tiempo nos hace ver que las cosas que han de venir a través de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, son juicios de Dios que va desatando poco a poco. Pero ¿en quién los está desatando? Sobre las personas. Cada copa tiene un significado, pero quiero basarme no en lo que va a pasar en el entorno, sino sobre todo aquello que se relaciona con las personas. A lo largo de la palabra de Dios, el Señor habla de 2 tipos de personas. Esas 2 tipos de personas son personas que le han creído a su palabra y que lo siguen, y personas que no quieren estar con Él, no han creído a su palabra. Esos 2 tipos de personas son personas que han querido seguir su voluntad y que han querido vivir en su voluntariedad.
su voluntad permisiva, como siempre lo he dicho. Con esto quiero llevarte a un panorama del presente para comenzar a entender por qué se cree que ya comenzó los juicios de Dios sobre la tierra. Y más que en la tierra, a las personas. ¿Qué tipo de juicios ha llegado a las personas? La palabra de Dios dice claramente que habrán dos tipos de personas: los obedientes y los desobedientes. Hoy quiero entrar en eso que habla Apocalipsis, en un campo donde el Señor muestra los últimos tiempos en cada desatar de copas, cómo va a ser la característica especial en donde va a caer el juicio divino en ciertos hombres. Ese juicio divino que muchos piensan que como el Señor no se ha manifestado en el cielo, no va a ocurrir. Ese juicio divino donde muchos piensan que como no se les ve allí a Jesús literalmente extendido o al lado tuyo, pues que Jesús no va a venir. Y lo dice la misma palabra que dirán, hace tiempos dicen que viene y no viene. Si habla claramente de la conducta de un ángel que obedecía al Señor en todas sus instrucciones, pero que en el momento que se quiso rebeldizar y desobedecer a Dios y ponerse por encima de Dios, por hacer esto fue echado del cielo, de sus labores al abismo. Esos juicios de Dios. Esos juicios de Dios que también va a hacerlo, si lo hizo en un ángel, porque no en un humano. Cada uno de los juicios va a traer una cosa a la tierra. Apocalipsis 16. Vemos que el juicio del Señor es por la rebelión de las personas contra su palabra y contra su voluntad. La desobediencia de las personas lo que causa en la tierra, derramando sobre los pecadores, advirtiendo sobre sus errores y demostrando en este tiempo de sacar cada copa que es tiempo de arrepentirse, como cuando los ángeles tocan las trompetas y cuando al sentir las trompetas que el Señor está dando un tiempo de misericordia para que reconozcas que lo que está viniendo a la tierra es advirtiéndole a las personas que los juicios de Dios se están aproximando. Pero a veces ignoras esos juicios, quieren hacer caso omiso a un lado. Quieres tomar por locos, desfachatados a los que te hablamos de Cristo. Porque lo que genera angustia e incertidumbre en las personas es si esto que muchos hablamos de las copas y todo lo que va a venir a Apocalipsis, creemos que es verdad y nuestros ojos espirituales lo están viendo. Las trompetas son para avisar que Dios va a derramar ese juicio y cada copa es el cumplimiento de su ira, lo que pasa en el mar, en los ríos, pero lo importante es lo que pasa en los hombres, de que no va a fallar en ninguno, va a llegar a todos en general. Los ángeles están sosteniendo las cosas. Cada copa va a ser derramada y ya no habrá arrepentimiento. Este es momento en que debes de arrepentirte
porque el Señor va a hacer que sus propósitos sean alcanzados hasta el final. Y el propósito del Señor en este instante y lo que me ha mostrado en todos estos días en la madrugada es levántate y clama por aquellos que faltan entrar en la salvación, para que entiendan que el ser humano no ha podido detener una pandemia, una enfermedad. No hay resultados eficaces en una vacuna, y aún los mismos temores del hombre los ponen en incertidumbres del futuro. Se habla tantas cosas, pero la ira de Dios es contra aquellos que quieren desobedecer y servir a gobernantes, a anticristos, a personas que no quieren de Cristo. Esa copa de ira va a ser derramada al que no quiso obedecer su palabra, al que no quiso seguir su voluntad. Escuchar su guía divina a través del Espíritu Santo, del destino y propósito que te tenía en la tierra. Aquel que quiso hacer oídos sordos a la palabra de Dios, de recibir a Cristo en su corazón. El capítulo 15 habla quienes serán protegidos porque han estado cantando alabanzas al Señor, porque han estado predicando y comportándose de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es el pueblo de Dios que estamos esperando gloriosamente su venida, que a pesar de la persecución, de la acechanza de hombres impíos y maldadosos, gente que no quiere convertirse ni arrepentirse de sus pecados, sino que se deleitan en ellos, somos una iglesia que nos estamos limpiando de no ser como ellos. Y no por juzgar, sino por no seguir siendo como ellos, porque lo fuimos alguna vez. Y no, se burlan y hablan mal de nosotros porque no quisimos escuchar o aplaudirles sus pecados, sus disoluciones. Entonces, ese juicio cae a esas personas y debes de conocer la voz que va a salir del cielo. Es la copa, el enojo del Señor. A todos los que adoran estatuas saldrá llaga terrible y dolorosa. Es a todo aquel hombre que tiene idolatría por personas en la tierra, religiosas, por costumbres o tradiciones, por estilos de vida, por la economía o gobernantes, en el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Son todos aquellos que su mirada la ha puesto en otras cosas menos en el Señor. Todos los que pusieron su confianza en eso, todos los que van a recibir esa marca de la bestia. El libro de Judas dice que de antemano estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dice el libro. ¿Por qué dice así? Porque son nubes que han sido llevadas de aquí para allá y no se han cimentado, no se han afirmado en Cristo, en donde vinieron espíritus de error y estaban en lo correcto y se dejaron llevar de la mentira y se dejaron llevar y espíritus los llevaron a esos lugares. Les fue enseñado de que se prepararan, purificaran, santificaran y se apartaran a este tiempo antes de que el Señor viniera, pero no lo quisieron hacer, y que fueran una sola iglesia con otros y no lo quisieron hacer. Y el Señor vino con su copa de ira. Hace unos días en oración el Señor me dijo, en uno de los libros de Ezequiel, y dijo, es necesario que cumplan las instrucciones
porque el que no cumpla las instrucciones, mi ira caerá sobre ellos. Porque he enviado a mis profetas a que los saque de tareas pesadas y de esclavitud y de congoja. Estoy hablando a cristianos y no cristianos. El Señor nos ha dado esa instrucción de sacarlos de aquello que está esclavizado en congoja. Qué situación, qué pecado, qué entornos que tú estás siguiendo, qué personas o estilo de vida, qué hiciste en tu voluntariedad, en donde tienes allí esa esclavitud y no puedes salir. Esas personas que no han querido escuchar bien clara la instrucción del Espíritu, lo que el Señor dice a todas las iglesias. Escuchen lo que el Espíritu dice. Denominaciones de iglesias, y ha enviado profetas de Dios que a este tiempo hemos aguantado mucha clase de cosas por amor a esas almas. El último avivamiento que ha habido es el de mejor vino, y somos nosotros aquellos profetas y apóstoles que realmente tenemos amor por las almas y queremos rescatarlas, como el Señor dijo que mandaría a profetas que rescatara como Moisés. Esta iglesia es ese rescate que nos pide el Señor. Son vidas que han tenido tanto dolor que no han podido ser sanadas. Sufrirán dolor. El segundo ángel es enviado a derramar la sangre. Esa sangre morirán seres vivos en la segunda copa. Personas que no quisieron obedecer. El mar destruirá con un juicio demostrando la grandeza de Dios y la soberanía de quien creó el mar. La tercera copa, los que no decidieron seguir los caminos de Dios y lo que estaba escrito en su palabra. Entonces, en la segunda vemos que vendrá el mar sobre aquellas personas, islas, destruyendo porque no quisieron obedecer. La tercera es aquellos que no quisieron obedecer a su voluntad, no quisieron recibir la palabra del Señor como su manual de vida. La tercera muestra claramente, es demostrando que los caminos, la justicia de Dios que hace sobre la tierra es justa. El Señor ha tenido mucha misericordia. Hace ver que los caminos son justos, los de Él, correctos ante nosotros los hombres. Los malvados que derramaron la sangre de los santos y de los profetas son los que van a pagar. Porque el justo juicio de Dios sobre la tierra y los hombres dará apertura al quinto sello, porque los santos estarán clamando por justicia de cómo fueron muertos, día y noche, así como Abel con Caín, que el Señor le dijo claramente, la sangre de tu hermano está clamando por justicia. Así el Señor hará justicia a aquellos que fueron muertos por predicar a su palabra, por testimonio a su palabra, soportar toda clase de dolor y sufrimiento. Responderán a nuestras oraciones el Señor, a los que hemos sufrido por causa de Él y a todo aquel que son quitadas las vidas por predicar. La vida de aquellos hombres malvados va a comenzar a empeorar día por día.
hora por hora. He sabido que nunca quisieron estar pendidos de la mano de Dios. Van a ser quemados y no van a querer volverse, que antes van a querer levantarse más cada día contra Dios. Son personas que tienen una maldad generacional, porque es clara la palabra de Dios cuando dice que la maldad de sus padres cayó sobre la cuarta y quinta generación. Y nunca quisieron parar de esa maldad. Y no se han detenido, sino que tienes antes unas generaciones adelante y ves que ellos están pagando por ti y no has querido parar. Y así nunca vas a poder entender, porque Dios puede derramar sobre ti un juicio por desobedecerlo, por no parar tu maldad. Aún viendo el dolor de tus hijos y las generaciones lo que están recibiendo. Los hombres tenemos muy claro, pero no queremos arrepentirnos. Y es una advertencia de Dios de lo que va a pasar sobre la tierra. Cada cosa que pasa sobre la tierra es una advertencia al arrepentimiento. Y todo el mundo lo está viendo y lo está escuchando. Incluso de la ira de Dios vemos ahora que la gente viendo estas enfermedades y todo lo que está pasando no tienen temor de Dios, no se arrepienten, no quieren venir a Cristo. Antes se deleitan en el mundo. Están como en el tiempo de Noé, en donde dice claramente: comía, bebía, se daban el matrimonio, había violencia cual nunca la había habido, y en el aspecto sexual estará desbordado por todo lado. Reniegan del Señor y hacen toda clase de mal. Y así como Noé preparó el arca, el Señor está preparando, pidiendo que preparen esa arca. Blasfeman del Señor antes. Siguen toda clase de lesbianismo, de homosexualismo, de depravación sexual. Lo único que hacen es renegar contra el Señor. Los pecados los cometieron los hombres y reniegan contra el Ser Supremo que los creó. El hombre será en un enceguecer de su maldad que no puede ni siquiera escuchar, ni ver, ni entender. Su corazón está tan duro que aun cuando se hable, el diablo va a poner una venda en sus ojos. Sus oídos los ensordecerá, porque hay una maldad en su corazón ya desde mucho antes. Por eso el Señor dice en su palabra: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana vida. Blasfeman contra el Dios de los cielos, el que ha demostrado que hizo el cielo y la tierra y que todo estaba sujeto bajo sus pies. La quinta copa es Satanás. Satanás con su gobierno. La gente y toda lengua sufrirá dolor, llagas. En esta quinta copa, Satanás va a hacer que muchos sigan ofendiendo a Dios. A Satanás, el centro de gobierno de la bestia, ese anticristo que se va a levantar y pondrá a otros a levantarse en contra del Señor. Ese centro de gobierno que va a venir y que va a decir que pudo gobernar el resto de las naciones, porque los gobernantes no han podido controlar pandemias, enfermedades, una crisis mundial política. Entonces se levantará ese gobernante a decir que él podrá gobernar en todas las naciones, y lo admirarán y lo mencionarán y será aparentado un hombre de bien. Pero después engañará a la gente y será un hombre del mal.
Y habrá gente que se dejará poner ese chip. Tenemos que tener sabiduría a todo lo que el hombre está creando en vacunas y todo, y lo que ha creado en los gobiernos. Y entender que esto es una cuestión de andar en la tierra como sabiduría, con sabiduría divina, con una sabiduría, porque esa sabiduría es la que Él quiere que tengamos en este tiempo. Entonces, esos hombres que se levantan en esas características especiales son tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios y desobedientes a los padres, ingratos e interperantes, sin afecto natural, como lo leímos ahorita. Todo aquello que caracteriza a esos hombres, eso no es de un momento a otro, sino han venido teniendo un recorrido de su vida acumulando esto. Y es aquí donde yo te quiero pedir que hagas un autoanálisis. Dice que van a ser traidores, infatuados, que se van a amar todo deleite del mundo más que a Dios. Esos hombres también van a hacer sacar a aquellas personas, a llenarlos de pecados. Y dice que a estos evitemos. Si tú quieres mantenerte santo y puro y ver que el Señor te rescate de esas copas de ira, tienes que evitar este tipo de personas. Y tener la sabiduría para saber que debe de cuidar de quién es de rescatarse en este tiempo y quién es el de poder llamar a creer, como lo dice el libro. Aquel que está a punto de condenarse, sálvalo, pero al que el incrédulo ponlo a que no sea dudoso en las cosas de Dios, sino que crea por cuanto tu ejemplo, tu testimonio. Y nos pide rescatarlos, pero tú no puedes ir en vana palabrería y humana, sino en demostración de espíritu y orando antes de ir, porque puede ser, como dice la palabra de Dios, que llevarán cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y llevadas por esas concupiscencias de ellos. Y es allí donde yo digo. Hace poco vi una enseñanza del dragón y la bestia, en donde claramente una parte de la explicación del dragón y la bestia dice claramente que esos hombres idólatras, la gran ramera hará caer aún a los santos. Y si vas al libro de Apocalipsis en las iglesias, habla claramente de una mujer que es profetisa y que se dice ser profetisa y que cautivará a los hombres con sus palabras y llevará al hombre a la perversión sexual y serán pasados sus hijos por el fuego. Y es ahí donde yo digo que lo uno conllevará lo otro. Los pecados sexuales que estoy hablando, que está llevando a la humanidad en un desenfreno, de solo sentir pasión y llenar sus vacíos con una compañía sexual que quiere tener. Un desenfreno carnal de satisfacción que ni ellos mismos se pueden parar, que ni a veces ni las mujeres ni los hombres están teniendo discernimiento de estas personas que las está llevando cautivos a pecar una y otra vez y alejarse del Señor. Eso siempre se está viendo y siempre ellos van a querer
aprender al conocimiento de Dios y nunca llegan. Tú siempre les vas a querer enseñar y ponen obstáculos y son personas que se les ha hablado una y otra vez del Señor y siempre quieren aprender y se quedan en palabras y no tienen hechos. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resistirán la palabra de Dios. Hombres corruptos de pensamiento, de entendimiento de cuánta cosa habla de la fe. Estamos hablando de los hombres y son personas que se vinieron en contra de la palabra de Dios enseñada, que blasfeman contra él, que renegarán de él, que se unieron con gobernantes, sobornadores, mentirosos, personas inferiores a él, que son solamente una cucaracha en la tierra, a venir ante un hombre tan todopoderoso como es el Señor, que ni tienen sensatez, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos que se han venido perdiendo. Es una insensatez pensar que mire dónde están y que se pueden levantar contra un Dios soberano. Pero el Señor hace ver que su pueblo, aquel que se apartó, aquel que no estuvo en ese mover humano y en esas características como seres, pero dice el verso 10, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta y propósito, escucha, tienes que seguir la doctrina que habla la palabra, no la que habla el hombre, la conducta como un hijo de Dios que fue enseñado en su palabra y el propósito que Dios te tiene para cumplir en la tierra debes de conocerlo. La fe que aunque no es ver, sino que no ves, lo que no ves es la longanimidad y paciencia que debes de tener para creer que cumplirá tus promesas, porque por mantenerte así es que vas a mantener la victoria, ser guardado ante los hombres de la tierra que son perversos. No es por otra cosa que vas a ser guardado. Si esta es tu conducta y doctrina, comportamiento, longanimidad, paciencia, me atrevo a decir, fortaleza, firmeza en el Señor, en Cristo y fidelidad en Cristo, vas a lograr ser salvo. Porque vas a aguantar las persecuciones, los padecimientos como nos sobrevino a nosotros muchas veces, como dice Pablo, nos vino en Listra, en Antioquía, y todas las ha librado el Señor. Te perseguirán por un camino y por 7 huirán delante de ti. Y hay muchos textos bíblicos que te puedo decir en este instante que Él estará contigo. Pero si tú para este tiempo te estás limpiando, vas a ver la protección del Señor. Porque las copas de las iras son para aquellos que no quieren quitar el pecado, desobedientes, para todo el que quiere vivir como quieran en la tierra, pero no para los piadosos. Porque vivir piadosamente es que sabes tener amor al prójimo, a las situaciones que está pasando tu hermano, sin desconocer que es tu hermano, sino que no viendo solo por lo de uno propio, sino por las situaciones del otro. Mas los malos son los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mira el mal de aquel que engaña, aquel que dice mentira con facilidad, ya se cree sus mentiras, aquel que soborna con dinero o que dice no he cometido pecado, ¿cómo irá de mal en mal? Añadiendo uno a uno, va añadiendo ante el Señor. Vemos la iglesia del Señor cómo ha cambiado.
drásticamente porque ya no se sigue la palabra tal cual como está escrita, sino como un adoctrinamiento humano saliendo de la verdad. No es correcto decir que el Evangelio no funciona ni que la palabra cambia, porque esto no puede ser, es imposible. Sigue siendo la misma palabra. La palabra de Dios es una y es clara, es perfecta, pero quienes la interpretan, la modifican a sus concupiscencias. Y es ahí donde tienes que tener cuidado, porque son hombres que dice claramente en el libro de Judas, volverán esto un festín como que no habrá una diferencia entre el festín del mundo al festín de esa iglesia. Buscan su propio beneficio. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra. La palabra traducida tiempos peligrosos lleva la idea de una serie de problemas, dificultades y situaciones estresantes, donde toda índole de problemas en todas las áreas sociales, así como en tu vida familiar y personal, estos tiempos peligrosos también darán en el área espiritual y en la enseñanza doctrinal, porque en el área espiritual, según tu fortaleza espiritual y como esas raíces espirituales sean profundas, vas a poder vencer por encima de persecuciones, trampas, lo que te quiera venir, y vas a estar ahí fuertemente con el Señor. Pero cuando no has ahondado y tenido esas raíces espirituales, porque al parecer eso dará la apostasía, estará violentando la sana doctrina. Entonces, al violentar la sana doctrina, como ya está ocurriendo, esto es un tipo de ambiente de personas y aún de la iglesia que marcarán los postreros días. Entiéndeme bien. Aún gente de la iglesia, por eso el Señor dice continuamente en su palabra, aún estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Se vestirán como ovejas y son lobos rapaces. Ahí te vas a dar cuenta. Dice, la Biblia dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de su fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque nunca quisieron cimentarse en la verdad, tener raíces profundas, porque ¿qué te es mejor? Tomar la palabra tú y pedirle al Espíritu Santo que te la ayude a conocer y que sea esa palabra el espejo de tu vida, o que tú estés al frente de esa persona y que tú sepas que la está traduciendo. ¿Cómo saber si la está traduciendo o la está interpretando de una forma correcta, como el Espíritu desea, como el Padre y el Hijo desean? Y entonces se educan a sus hijos espirituales de esa manera. Y ese hijo espiritual tiene una forma de comprender la palabra de acuerdo al que le enseñó. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Segunda de Pedro 3:3 dice, y daré a todos a saber esto, que en los tiempos vendrán burladores y sacarán a todas las personas bajo sus propias pasiones. Eso se hará latente
por el aumento de la maldad, que va a ir destruyendo la vida moral, espiritual de la gente, endureciendo los corazones, irá matando toda piedad y toda conciencia humana. Y si te das cuenta que no está hablando tanto del mundo, está hablando de que la iglesia se cuide, que la iglesia se cuide de ese tipo de personas que supuestamente han estado en la iglesia y dicen ser hermanos, pero sus comportamientos hacen ver que ellos no han querido cambiar, que ellos no han querido ver las cosas de Dios de otra forma, sino que han estado ahí jugando con el Señor. Miremos una cosa, porque esto es justo. Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12 dice, la obediencia a tus padres protege tu vida de ahora, pero además hará posible que disfrutes la vida presente, la vida de ahora y la presente, pero además hará posible que disfrutes lo que te ha de venir por honrar ¿qué? Al Padre y a la Madre. Mi pregunta, ¿cuántos jóvenes de hoy en día o cuántas personas de nuestra generación tuvieron esa situación difícil con sus padres que no honraron ni obedecieron a los padres? Vemos que teníamos más temor antes las generaciones de nosotros que las de ahora. Las de ahora se sienten osadas, valientes para continuar y no paran en su desenfreno y en su deleite carnal, en su falta de sensatez y cordura del comportamiento. Y al mismo tiempo no saben que al obedecer es un mandato enviado por Dios y que al desobedecer ese mandato enviado por Dios, lo que está afectando es tu vida presente hasta el punto en que mueras y mueras mal, porque tu lámpara se apagará antes de tiempo, dice la palabra, para que tus días no se acorten. La Biblia dice, yo Jehová soy tu Dios, aquel que te enseñó para que te beneficies a ti mismo. El Señor no quiere beneficiarse Él quiere que tú te beneficies. Isaías 48:17. Los ingratos olvidan o desprecian. Los impíos no son hacedores, sino son religiosos. No respetan lo sagrado. Sin afecto natural e implacables, son personas que no van a tener amor por nadie sino por sí mismos, y implacables que no los calmas con nada. Sobornan, mienten, empujan, pisotean, hacen lo posible. Y cuando a alguien les cae mal es que, mejor dicho, es hasta el final de verlo más. Calumniadores que acusan falsamente a todo tipo de personas porque se sienten con el derecho de que no hablen de sus vidas personales ni privadas, espirituales o lo que sea, pero sí el hablar de otras personas y calumniar. E interperantes que no tienen moderación en su actitud, sino no les importa lo que pueda pensar, no la gente, Dios de ellos. Aborrecedores de lo bueno, impetuosos, es un comportamiento irreflexible y permitido en todo aspecto, precipitados en todo, para hacer todo, infatuados que son incrédulos, envanecidos, se envanecen que porque tienen una casa, un carro, que porque tienen dinero, que porque tienen, no sé yo, una empresa, porque todo lo tienen, pero se inflan, como dice Dios,
que no se pierda la levadura del pan. A veces cuando una levadura se echa en un pan en la medida que no es, posiblemente tú ves el pan esponjado, pero hay poquita levadura. Y así son estas personas, amadores de sí mismos, segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cargan mantén vuestra propia firmeza, antes bien, creced en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, y a Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que dice el Señor, porque habrá hombres que van a amar de sí mismos, que serán orgullosos y soberbios, y hacen del corazón del hombre que se llene de vanidad. ¿Qué es vanidad? Creen tener la razón en todo, sentirse únicos al tener un título, un nombre, un reconocimiento. El orgullo está aferrado en ellos, que todo mundo es menos que ellos. Y eso se hace más latente ahora en esta iglesia presente. Ahora se nombra una membresía de acuerdo a cómo esa membresía tiene un título, un cargo o una posición económica. Y incluso hacen que muchos que realmente quieren pagar el precio por Jesucristo renuncien del deseo de servir a Cristo y comiencen a perder ese caminar con Cristo. A veces es porque simplemente esa membresía sabe callar los errores del pastor, sabe callar lo que ven, y tienen que ser como sepulcros cerrados hasta la muerte. Los avaros es una persona poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncian a tener comodidades básicas. La avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es una persona, un tipo adinerado, codicioso, que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Son dos puntos: o tiene y quiere tener más, o simplemente guarda porque le es mejor ahorrar y tener más y vivir mal. Puede poseer una fortuna superior a los 21 millones de euros actuales, sin embargo vive como un pobre. En el caso de la ruina, viven en una ropa casi en harapos, y la cama que colocan de noche ni siquiera les permite dormir, y el dinero los desvela porque lo tienen guardado en esos sitios. Vanagloriosos son personas que van a mostrar excesivamente de orgullo y justicia a favor de ellos. Humanos de 32 años se han sometido a 90 cirugías para modificar las partes de su cuerpo, empezando con su rostro, bíceps, pectorales, desde que inician dolores, transformaciones que soportan porque simplemente ese cuerpo lo quieren ver perfecto. Los cirujanos de su cuerpo no paran hasta que ellos quieran ver resultados satisfactorios y transformadores físicos. Y la obra de ese arte les hace olvidar la esencia de la vida y lo que menciona y lo que Dios desea, que cada área de su vida y cada día de su vida, en lo poco o en lo mucho, se apoderen de una manera sin ahogar el verdadero resultado que Dios quiere ver en ellos. Soberbios es un sentimiento de valorarse por encima de los demás.
blasfemos es que ofenden verbal contra toda persona, ya sea del cielo, de la tierra, y desobedientes a los padres, son hijos tercos, necios, rebeldes que avergüenzan a los padres, y desobedientes que no quieren seguir el consejo ni de Dios ni de sus padres, sino sus propios consejos. Cuando los castigan, ni aun así se les hace caso. Dios manda a los hijos en su palabra a que obedezcan la Biblia. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Está diciendo claramente que quien está en los padres es el Señor. El Señor es el que los trae a ese conocimiento a través de los padres. Pero miremos el contexto o el fundamento que Satanás pone en estas personas, en donde el Señor va a derramar la ira de sus copas. ¿Qué pone Satanás? Espíritus inmundos coloca. Esos espíritus inmundos que tú les ves a las personas son los que los derrotan y no le permiten estar con Cristo. Lucas 4:13 dice: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. O sea que el diablo no va a parar de atacar a esa persona hasta meterle espíritus inmundos, y va a venir a robar, matar y destruir a esa persona. Juan 12:30: una voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Engañará aún con voces que no provienen de Dios, en donde les creerá que es la voz del Señor, y que los hará creer que esa voz es a la que se deben seguir y ser guiados. Voces erradas que no provienen de Dios. Verdugos, opresores. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, al ver que el Señor mencionó a David desde pequeño, comenzó a hacer cosas que desaprobaba al Señor, y hasta el punto que ofendió tanto a Dios que le vinieron verdugos. ¿Y esos verdugos qué hacían? Esos verdugos continuamente lo atacaban a su cabeza, y ese verdugo le atacaba a su corazón, no les dejaba tener paz. La única paz que podía tener era cuando David tocaba la lira, porque la alabanza hace eso, hacer que los demonios, esos verdugos, esos espíritus inmundos se vayan. Juan 12:31: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El propósito del Señor es que Satanás sea expulsado de la tierra, pero que mientras que esto sucede, tú tienes que estar alerta. Por eso es que dice: despiértate tú que duermes. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que ir y probar las algarrobas de los cerdos, ir y probar toda clase de deleite carnal, emocional, sexual, mundano, para reconocer que estaba actuando mal. Y para reconocer que tenía que volver al Padre, porque el Padre lo estaba esperando. ¿Y el Padre lo rechazó? No lo rechazó. Y cuando el Señor está derramando esas copas de ira, es para reflexionar las personas en este tiempo. El SARS-CoV-2, el COVID-19, los terremotos, los volcanes, el incendio en California, catástrofes naturales. Simplemente que esas personas que estén allí, y que aquellos que estamos viendo lo que está pasando en el mundo, huracán ETA, en Nicaragua y en todos esos lugares, destruyendo personas, porque el Señor, si fue capaz de crear el cielo y la tierra en 7 días,
A él no le importa ahorita la tierra como tal, le importa es la humanidad que él creó, porque se duele en su corazón que no reflexionen de volver los ojos al Creador. Y él había prometido no volver a tocar al hombre. Pero por eso es que vienen esos juicios, porque el hombre no deja de pecar. Lleva cuántos años la humanidad pecando de esa manera. Y si hoy en día él tiene que hacer uso aún de la naturaleza para hacer reflexionar que les puso una tierra para vivir bien en bendición y no la han aprovechado, sino que aún esa tierra también se vio afectada por el ser humano. Entonces ya tiene que tocar al ser humano para hacerlo reflexionar. ¿Cómo? Como con estas pandemias, como con estas enfermedades. Veamos lo que dice Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Está hablando que Satanás no tiene dominio sobre él y que ese príncipe de las tinieblas ya viene a tocar a la humanidad, ya viene a tocar a gente que no ha querido cambiar esa conducta con el Señor. Segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrotará con el soplo de su boca. Escúchenme. Si el Señor quiere en este instante terminar toda pandemia, si con el soplo de su boca puede derribar a Satanás, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no ha derribado esa enfermedad? ¿Por qué continúa? Voy a poner un ejemplo muy claro. Dieron orden de cuarentena. Primera cuarentena, se prolongó. Segunda cuarentena. Los índices de mortalidad en la ciudad fueron bajando, pero se incrementó y se disparó los de robo, atraco, porque la gente decía que tenía que subsistir, no importa a costa de qué subsistir, así fuera matando al prójimo. Volvió otra vez, dieron oportunidad, ha bajado. Vamos a permitirles vivir ese diciembre en familia, moderadamente. Ya el Señor nos había enseñado en la pandemia que Él es soberano sobre la tierra y que esa ira, esas situaciones que se están desatando en la tierra no es fruto más sino que el hombre y su maldad. Y permite que entendamos las prioridades y de quién tenemos que estar aferrados. Nos dan esa oportunidad de vivir ese diciembre en familia, en una sensatez y cordura de lo que se debe vivir, sabiendo dar gracias de que Jesucristo vino a salvar el mundo y no que es momento de parranda, de pólvora, de trago, de cerveza, de depravación sexual. ¿Y qué pasó? La gente se controló, no se controló, se descontroló aún más. Y la gente lo único que hizo fue que ven lo que acaba de pasar y no tienen cordura ni entendimiento, que hubiera podido ser mucho peor en diciembre con todo lo que hicieron. Más sin embargo, sabe que está bajando y dice que pueden estar en familia bajo ciertos protocolos y permite el gobierno hacer eso. Aunque el gobierno tiene una parte de culpa porque se supone que el gobernante es el que pone la disciplina, las normas, y si el gobernante sabe que algo es peligroso para la gente, tiene que evitarlo porque es el pueblo que Dios le va a demandar de cómo lo dirigió. Y la gente lo que hizo fue correr al desenfreno de paseos, fiestas,
contacto y de todo, sabiendo que acaban de decir que no contacto físico, que no multitudes, que no desenfreno. Mirémonos ahora cómo estamos. ¿La culpa es de Dios? La culpa es de los gobernantes y de nosotros mismos que no queremos entrar en cordura de los tiempos que están pasando. De cómo el Señor está tratando de hacernos entender con estas cosas que miren, no hay iglesias abiertas, que se tienen que arrodillar ante esta situación que está pasando y tener que vivirla en oración, buscando de ese hombre que sí los puede salvar, que es Dios, y buscando de limpiarse y dejar esas cosas que antes eran prioridad. Bailaron, viajaron y vuelven enfermos por su insensatez, por su falta de cordura. Y a veces pagan los que están sanos y quieren llevar una vida recta. Aquellos que sí se guardaron y supieron hacer bien las cosas. Entonces, esos que salieron contaminaron a aquellos que estaban resguardados. Y lo mismo pasa. Hay gente que va bien en los caminos de Dios, van bien. Pero vienen otros y los quieren sacar, como aquellas mujercillas que acabé de leer, que acabé de decirles, que son personas cargadas de pecados que los sacan. ¿Y quién? ¿Enviados por quién? Por esos espíritus inmundos. Hebreos 2:14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién está teniendo el dominio de la muerte ahorita? El diablo. Porque esas personas no lo resisten, sino permiten que Él vaya y haga lo que Él quiere en ellos. Por eso están terminando en muerte. Están terminando en ruina, en escasez, porque se están dejando llevar del enemigo. El enemigo los está llevando en un desenfreno de vivir las cosas porque sabe que la causa de pecado es muerte y condenación. Y él sabe que el Señor está puesto atentos sus ojos a la humanidad, quien obedece, quien no, y el diablo los acecha. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Estamos diciendo, hombres y mujeres que no han parado, sino han desobedecido, hablan mal de las cosas de Dios y siguen pecando una y otra vez. Y este tiempo el Señor les está mostrando lo que puede venir a la tierra como un SARS-CoV-2, y esta es la hora que siguen hablando mal de Dios, de su palabra, y que Dios no existe y que no tiene que volver a Él. Y blasfeman contra ese Dios de lo que está haciendo. Y dicen, he escuchado a muchos decir, Dios no existe, entonces ¿por qué dejó que mi papá o mi mamá o mi hermano muriera? ¿Y por qué no? Pregúntate qué estilo de vida seguía tu hermano, tu papá. Pregúntate cómo fuiste educado. Y ahí vas a saber que el culpable no es el Señor. El Señor solamente sus ojos han estado atentos sobre la humanidad. Quién sí le quiere obedecer y quién no. El que practica el pecado es del diablo. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Si tú le permites al Señor estar en ti, Él va a destruir las obras del diablo. El poder les es permitido dirigido a los justos. Le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a Él no le pongas la mano encima. Eso es lo que el Señor hace a aquellos que estamos con el Señor. No va a dejar que el enemigo toque nuestras vidas. El día que nos vamos es porque el Señor así lo destinó y no el diablo, porque fuimos nosotros obedientes a su palabra, a continuar con Él. Y saben esto, el que no le ponga la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. No logró lo que quería, que ante un hombre como Job, que era íntegro, pudiera él tocar su vida para matarlo.
¿Cuánto le has permitido tú a Satanás tocar tu vida para matarla? Porque estás como esos hombres que al futuro se van a ver que van a ser pagados con esas copas de la ira del Señor. Afirma poseer autoridad sobre el mundo. Lucas 4:6. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. El Señor tiene toda autoridad y Él se la da a quien quiera. Así como le permitió a Satanás tocar las casas, los hijos y todo de Job para ver si en esa prueba Job iba a renegar del Señor. El Señor a veces permite ciertas cosas en tu vida, no las manda. Quien va y te acusa para que se toquen esas áreas de tu vida es Satanás, porque tú le diste cabida. Los pecadores bajo el dominio de Hechos 26:18, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Son personas que no han querido recibir esa herencia dentro de los santificados. No han querido poner su confianza en la luz, sino en las tinieblas. En este mundo que les ofrece y personas que les ofrece el deleite y el pecado. Segunda de Corintios 4:3, ciega el entendimiento de los incrédulos. Cuando una persona es tan incrédula, Satanás hace eso. Pero si vuestro evangelio estaba encubierto, lo está para los que se pierden. El evangelio a veces no parece ser luz para muchos, sino causa de confusión en sus vidas, porque no la ven como una luz que ilumina el camino para seguir sus vidas, sino como un estorbo, y por eso el evangelio les es encubierto hasta el punto que se pueden perder. Entonces, 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No vean, no vayan a leer, no la escuchen, no vean lo que Dios puede hacer en ellos, porque Él sí sabe quién es incrédulo, y lo que hace es que pone esas vendas al incrédulo para que no crea que Dios lo puede salvar, que su palabra es la luz que le muestra el manual de vida. Efesios 6:12, contienden con los santos, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, contra autoridades y potestades que están dominando a la persona en este mundo de tinieblas, y contra fuerzas espirituales que están dentro de esos demonios malignos, religiones malignas en las regiones celestiales. Esas personas están guiadas por demonios que tienen fuerza, no los sueltan, no los quieren dejar. Personas porque simplemente se aferraron a lo malo. Y a veces hasta esos demonios los ponen a declarar, a decir palabra y a ser usados supuestamente como hombres de luz, y son hombres falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Hebreos 2:14, el maligno vendrá. Mateo 24 dice: si te dicen, allá está el Señor, no desciendas, no vayas. Hombres que hasta usarán de la palabra de Dios para sacar a las personas, y cuando una vez las sacan, ya la persona no puede entender muchas cosas, les viene tinieblas. Una vez que las sacan, no pueden entender las cosas con claridad, porque se dejaron llevar de señales
equivocadas y erradas que no provenían de Dios. Entiéndeme dos cosas. Habrán hombres de Dios liberando, sanando, sacando de esclavitud, sacando a un pueblo victorioso. Sí, lo habrá. Pero también habrán hombres. Por eso es que tienes que tener discernimiento en el espíritu. Ya no puedes ir en humana procedencia a decir, ¿será que este muestra lo analizo? Le miro cómo habla, cómo viste. No puedes en esa humana carnalidad pensar en que vas a discernir así algo. Discernimiento es que te dota el Señor de esa capacidad de ver lo profundo de su corazón. ¿Con qué intención viene? De conocer los pensamientos. ¿O acaso el Señor no los conoció cuando venían por Él? ¿Qué hizo el Señor? Conocer los pensamientos que ellos estaban teniendo contra Él mismo. Las intenciones que tenían contra Él. Aún a Judas le dijo, veías lo que tienes que hacer. Conocer que Pedro lo iba a negar, siendo tan cercanos ellos, pero también conociendo lo que iban a hacer hombres religiosos como los de la sinagoga, hombres impíos que venían a acecharlo, a matar, a apedrearlo, a darle latigazos, aun cuando vendieron su manto, cuando lo sortearon. Entonces, cuando yo te estoy hablando de esto, es que ese es el tipo de discernimiento, la obra perversa, como dice Génesis 3:1, tentarán al desobediente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros llamamos a nuestros hijos a obediencia, porque aún van a tentarlo. Génesis 3:4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol, se te abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocerás el bien y el mal. Un engaño terrible, porque lo que hicieron fue que sí, conocieron más bien lo que les iba a pasar de ahí en adelante, porque fueron juzgados por el Señor en el presente. Mujer parirá con dolor, el hombre trabajará con el sudor de su frente. Generaciones que fueron malditas de ahí en adelante, porque el diablo siempre te va a mostrar y vislumbrar un panorama hermoso, y esa culpabilidad de lo que te pasa no es más que tuya por desobediencia. Acá lo está diciendo. Adán y Eva fueron desobedientes y por eso les vino eso. Entonces el enemigo también te va a seducir con cosas que sabes que te deleitan a desobedecer, y que esas cosas que te deleitan a desobedecer van a hacerte caer y perderlo todo. Entonces, cuando hablamos de esto, que son gente que también aún la boca va a ser usada por Satanás para calumniar. Lo vemos con Job 1:9. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Job 1:10. ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños ganados llenan toda la tierra? Satanás quiso ir a calumniar, y la calumnia, la mentira, la blasfemia, la difamación, todo lo que sea con la boca, la vulgaridad, viene de Satanás, porque Satanás siempre te va a estar acusando y calumniando ante Dios, como hizo con Job. Pero eso si tú le permites también usar tu boca, porque podemos ver Job 1:11, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Qué quería Satanás? Usar la boca de Job para ver si maldecía al estarle pasando todo eso. Pero Job tenía un freno, un cabestro como los caballos, frenarse a no decir nada,
que no fuera ante los ojos de Dios acto de decirse. Hasta Satanás hará que se cause enfermedades. Job 2:7. Dicho esto, Satanás se retiró a la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Tal vez tú estás ahí con un COVID-19 y no te estás dando cuenta que a veces son solo síntomas y unos síntomas superficiales. Pero el temor te lo pone Satanás. Te impacta en la mente, te agobia en la mente y en el corazón. Y es como cuando dice que la persona está saturando mal. Le ponen el desaturar, la máquina de saturar, y lo que hace es que la persona con su respiración le dice, respire bien. Cuando la persona comienza a respirar bien, su saturación se va corrigiendo. Ese es el miedo que Satanás hace, hasta el punto de que la persona va creyéndose todo. Enferma a las personas psicológica, mentalmente, físicamente. Oponerse a los gustos, Zacarías 3:1. Entonces se mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. ¿Entienden? Satanás siempre va a acusarte ante el Padre. Por lo tanto, no debes darle motivo de acusación. Y aunque todos no podemos tener todo en control, sí puedes venir de noche y pedirle perdón ante esas acusaciones del día de algo que hiciste mal. Y nadie hace esa autoevaluación diaria con el Señor, para que no acumules pecado contra pecado. Tentar a Cristo, Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Qué hizo con José? Lo llevó ante la esposa del faraón para que lo tentara de acostarse con ella. A David y a muchos otros de la Biblia. El diablo siempre te va a tentar para que ofendas a Dios. Y eso es lo que el diablo hace con personas que no quieren parar en este tiempo, y que las copas de las iras van a caer sobre ellos, porque quiere sacar la buena semilla de ellos, porque son personas que no están parando en detenerse, en analizar su estilo de vida, sino que día por día siguen mal, no paran. Entonces dice el Señor, Mateo 13:19, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón, y esta es la semilla sembrada junto al camino, en pedregales, en espinos. Bueno, en fin, si tú no entiendes la palabra de Dios, vas a salir nuevamente igual. Y eso es lo que el diablo no quiero que pase en esta prédica. Quiero que entiendas que estás a tiempo para no ser esos hombres que van a recibir la retribución de la copa por copa que va a ser desatada. El Señor está permitiendo un momento en ti de reflexión para que te detengas, que si tienes este prototipo de hombre, te comiences a limpiar, comiences a sembrar en lo malo lo bueno. Mateo 13:38, el campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Ojo, como hay hombres que están destinados para salvación, hay hombres que están, el libro de Judá lo dice, destinados ya, porque sus genealogías, porque ellos mismos no han querido parar su maldad. Miremos Michael Jackson, su familia, una familia creyente, creció
tal vez error, equivocación de su padre, de meterlo al mundo de la música y convertirlo en una persona famosa hasta el punto que en la fama se olvidó de Dios. Y miremos ese hombre cómo terminó sus días. Sin Dios, posiblemente no sabemos. Y en una vida de desenfreno, hasta su físico cambió y todo. Así puede Satanás llegar a ocasionar estragos en tu vida, arruinar el alma y el cuerpo. Lucas 9:42, estaba acercando el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo volvió al Padre. ¿Dios puede cambiarte? Claro que sí. Si aquí en este muchacho que sufría convulsiones, que tú sabes cuánto puede ocasionar una convulsión, hasta llegar al punto de la persona parársele el corazón y morir. Pero el Señor tiene toda autoridad debajo de la tierra y a los hijos de Dios nos dio esa autoridad para detener esos espíritus. Estos hombres que Dios va a derramar la copa son mentirosos. Y vemos en Juan 8:44 cuando dice, ustedes son de su padre, el diablo. Principio de este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Qué expresas tú al mentir? Cuando tú mientes, no está Dios en ti, este es el diablo. Y está expresando la naturaleza que tú tienes, de lo que tú tienes adentro de tu corazón. Porque es mentiroso desde el principio y se llama padre de mentiras. Entonces si hay un padre para aquel que no miente y su padre es Dios, para el que miente tiene un padre y se llama Satanás. Ese es tu padre. Si no lo sabías, ese es tu padre. Mentir con facilidad. Incitar a los hombres al pecado. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Juan 13:2. ¿A qué te ha incitado el diablo? ¿Hasta dónde le has permitido incitarte a hacer qué? ¿Qué tipo de traiciones al Señor? ¿Qué tipo de traiciones a tu familia, amigos? ¿A cuántas personas? Y te vuelves una presa del diablo. Practica el dominio propio y mantente alerta. Porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tenemos que entender que el gran engañador de arruinar al hombre es Satanás. ¿Cómo? No dejándole que reaccione a tiempo, porque te va a estar bombardeando una y otra vez hasta que tú termines como esos hombres que se va a derramar la copa de su ira. Yo quiero que oremos. Oremos en este instante. Pidámosle a Dios misericordia de que no seamos de esos hombres en donde se derrame la copa de la ira. Vuelvo y te digo, no es de que Dios derrame esas copas de la ira a una tierra, porque Él puede volverla a crear. Las copas de la ira es a la creación, al hombre que ha desobedecido a Dios, que todo su tiempo ha mantenido maldad en su corazón, que no ha detenido la maldad de las generaciones pasadas en él, y que con dolor ve a sus hijos donde están y saben que todo lo que ha pasado en sus hijos es fruto de que él sigue teniendo esa maldad y se ha prolongado a la cuarta y quinta generación y no ha parado.
Pero tenemos un Dios poderoso, y si en este instante tú te arrodillas y le pides al Señor misericordia, y no ser de esos hombres que se queden recibiendo la ira en cada copa, sino que sea de esos hombres en donde el Señor va a proteger porque son sus santos, porque se han limpiado. Entonces allí arrodíllate ahora y pide misericordia al Señor. Quiero que oremos al Señor y escucha esa alabanza, esa adoración de fondo, para que tú puedas decirle al Señor que Él tenga total dominio contigo y no te deje desviar ni a izquierda ni a derecha, y que en este instante, si no has sido un buen hijo de Dios, lo seas desde ahora, y que si no has venido a Él, vengas ahora y no compartas esa tribulación, ese tiempo que va a venir a atacarte el diablo con más demonios si no cambias. Resiste al diablo ahora. Huye del diablo, huye de esos demonios que hay en el mundo, entes gobernando como está gobernando el centro, la prostitución, el robo, el soborno, porque allí está el gobierno, leyes injustas, gobernantes insensatos que piensan en su beneficio y no en el pueblo, entes gobernantes, principados de maldad encima, porque Satanás está ahorita encima de la tierra atacando al ser humano. El que no está con Dios es contra Dios. Ahora pide, cierra los ojos allí. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el poderoso Dios. Tú tienes todo dominio por los siglos de los siglos. Tú eres un poderoso Dios, y hay imposible para ti, para ayudarnos a cambiar, para poder vencer, y que cuando tú decidas soltar las copas de tu ira, no estemos dentro de esos hombres, mujeres, niños, que va a ser derramada la copa de la ira, pasando una y otra cosa. Que seamos liberados por ti, Señor, perseverando hasta el final. Hoy nuestra alma clama por ti, Señor. Tú eres un poderoso Dios, y así como escuchaste a Job en medio de las acusaciones de Satanás, así como escuchaste a David cuando pecó y vio la mujer de Urías, así como escuchaste a Sansón que te había fallado, y en el último tiempo dijo: Señor, permíteme cumplir el propósito de destruir a los filisteos como no lo hice antes. Permitiste que cumpliera su propósito y su destino en la tierra. Así, Señor, como Jonás en medio de su terquedad y desobediencia, tuvo que darse cuenta que si Dios lo perdonó a él de no cumplir su labor bien y tener que caer en la ballena, en la boca de la ballena, no comprendía cómo tú perdonabas a Nínive, Señor. Ahora nosotros comprendamos que si nosotros alcanzamos misericordia de ti, ¿por qué no vamos a extender para otras personas, Señor? Puedo decirte infinidad de personas en la Biblia que al final perseveraron hasta el final y no se dejaron que el enemigo los pudiera pisotear en el reinado que tú les diste a vivir en la tierra. Un reinado victorioso, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú nos exaltas hasta lo sumo. Y somos exaltados porque tú haces eso. Mas la gloria y la honra te la mereces tú, Señor. Ahora vuelve en cordura y en sí y en sensatez del Espíritu
a aquellos que sutilmente se han dejado sacar de esos demonios, a creer, a no dudar, a salvarse del fuego eterno y de la ira de lo que vendrá a la tierra, Señor. Haz de que todos andemos en el Espíritu, Señor. Mi alma clama por ti, Señor. Tú eres el único Dios poderoso, Señor. Tú lo eres. Rescata nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y allí también pon a decir, allí, Señor, yo reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Creo en ti. Creo que moriste en la cruz por mí, que tu sangre me limpió de mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres, ni que lo borres tú, porque me ves no cumplirte, ni que yo haga con mis actitudes que sea borrado en el cielo. Señor, ni modifique tu palabra, porque lo dice claramente Apocalipsis. Hay de aquel que quite o añada esta palabra, será borrado del libro de la vida. Señor, hablemos lo que es de tu doctrina, hablemos la verdad y enseñemos conforme a tu verdad, Señor. Enseñemos a que vayan a la palabra y que no hay mejor enseñanza del Espíritu Santo. La verdadera doctrina es del Espíritu, y que podamos ser perseverantes hasta el final, y que esta palabra nos traiga fe, fuerza, esperanza, valentía, vigor, todo lo que nos falta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que entiendas que hoy el Señor te está hablando a través de mi boca. Esto que está pasando en la tierra es para que despiertes tú que estás durmiendo. Que despiertes, no le permitas a tu alma doblegarse ante nada del mundo. Que si las cosas día por día se ven más malas, como dice el Señor que pasará, tú sepas andar en el buen camino, fortaleciéndote y bebiendo de la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. Comienza a rescatar tu vida para que seas digno ante los ojos de Dios de ser protegido cuando derrame las copas de esa ira. Quiero invitarte a que veas esta y otras prédicas y que las compartas con más personas. Comienza a ganar bendición para con Dios, proclamando el Evangelio. Si bien no conoces la palabra, esta es una forma, pasando esta prédica a una y a otra persona, llevándola hasta los confines de la tierra, personas en el extranjero que conoces, para que estas personas a través de estas prédicas puedan venir bien a Cristo y las libres de lo que viene a la tierra. No se te olvide Facebook, YouTube y el número que tenemos allí en nuestra iglesia por si necesitas una consejería, una oración en momentos de dificultad y poder, como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que yo te quiero dar. Lo que mi Padre, mi Jesús me han dado y el Espíritu Santo me ha educado y me ha enseñado, eso es lo que yo quiero darte. Y si te lo puedo dar, llama, contáctate con nosotros y ahí estaremos para ti. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Ánimo.
porque tenemos un Dios valiente, un Dios todopoderoso. Bendiciones.